Hola, bienvenidos. En este video vamos a construir una pequeña red neuronal en Google Sheets, también se podría hacer en Excel, con el cual vamos a explorar los conceptos básicos de redes neuronales, principalmente con los que tienen que ver con el entrenamiento de la red, que es la parte más interesante. Con las redes neuronales podemos solucionar diferentes tipos de problemas, principalmente aquellos para los cuales es difícil o imposible a veces definir una solución algorítmica paso a paso, digamos, y que se puedan representar como una función con una entrada y una salida. Por ejemplo, determinar a qué categoría pertenece una imagen, digamos si una imagen es de un perro o es de un gato. Entonces, dada esta función hipotética, lo que vamos a hacer es definir un modelo con el cual nos vamos a aproximar a esta función de manera iterativa a través de la composición de funciones y en base a ir disminuyendo el error de nuestro modelo, es decir, la diferencia que hay entre lo que nuestro modelo predice y el valor real de la data. Bueno, entonces aquí tenemos la data con la cual vamos a entrenar nuestra red neuronal. La primera columna es el ingreso de una persona, digamos que en dólares, y la segunda columna es si se le aprueba o no un determinado crédito. El 1 sería que sí se le aprueba y el 0 sería que no se le aprueba. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Asumimos que existe una función hipotética que conecta estas entradas con esta salida. Lo que vamos a hacer es, a través de una red neuronal, construir un modelo y le vamos a ir mostrando esta información para que vaya aprendiendo a determinar cuál es la conexión correcta entre las entradas y las salidas. De tal manera que para nuevos casos va a poder determinar si conceder el crédito o no. Entonces vamos a ver cómo se ve esta data en una gráfica para tener una mejor idea e intuición de la información que vamos a procesar. Bueno, entonces aquí tenemos la información representada en una gráfica. Nuestro objetivo va a ser buscar una función que separe ambas categorías. Claramente se puede ver que sería una función de paso que se corta en los 3000. Pero lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo con el modelo de la red neuronal. Bueno, un paso previo antes de empezar a entrenar nuestra red neuronal es normalizar un poco la data, es decir, la escala de la información con la cual vamos a trabajar, ya que al ser muchas multiplicaciones que se van a hacer, tener una escala muy grande puede ser muy problemático. Entonces vamos a sacar un máximo y mínimo para poder reducir o escalar la data entre un rango más pequeño. Bueno, lo primero que vamos a hacer es renombrar este sheet. Le vamos a llamar training porque aquí es donde vamos a realizar todos los pasos del entrenamiento. Vamos a ir primero el mínimo de los valores de entrenamiento desde A3 hasta A1002, ya que son 1000 datos de entrenamiento que vamos a utilizar. Y vamos a hallar el máximo también. Listo, aquí ya tenemos los valores y vamos a usar esos valores para escalar nuestra data. En la columna C es donde vamos a tener ya la data normalizada de los ingresos, para lo cual vamos a aplicar la siguiente fórmula, que sería el valor del ingreso menos el valor mínimo dividido entre el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces autocompletamos y estos son los valores con los que vamos a trabajar nuestra red neuronal. Bueno, ahora sí vamos a definir nuestra red neuronal, que va a consistir en solamente una única neurona. Quizás no se puede llamar una red neuronal, pero lo importante es que sea lo bastante simple para entender los conceptos. Ya lo demás es ir agregando más neuronas o más capas, pero la idea es la misma. Bueno, ¿y en qué consiste esta neurona? Bueno, esta neurona va a recibir la información de los ingresos, la información normalizada en este caso,
y a través de una serie de operaciones nos va a dar un resultado. Este resultado lo vamos a comparar con los valores reales de si se aprueba o no se aprueba el crédito, para comparar qué tanto se asemejan los resultados que nos arroja la neurona comparados con la data real sobre la aprobación de los créditos. Entonces, ¿qué serie de operaciones va a hacer esta neurona? Lo primero que va a hacer, digamos que recibimos los ingresos como si fuese el valor de X y lo vamos a multiplicar por un parámetro W que ahora vamos a definir y vamos a explicar. Pero este resultado se va a guardar en, digamos, F1, por poner un nombre a cualquier variable. Luego, lo que vamos a hacer es a F1 le vamos a sumar un valor B. Y este lo vamos a guardar, digamos, en F2. Finalmente, vamos a aplicar lo que se denomina una función de activación al valor resultante de la operación anterior, que sería F2, y este lo vamos a guardar en F3. La función sigmoide de activación nos permite tener un valor como resultado entre 0 y 1, que podríamos interpretarlo como una probabilidad de que sea 1. Entonces lo que necesitamos es redondear ese valor para tener un valor más preciso con el cual comparar, lo cual lo vamos a hacer en la columna G. Bueno, vamos a definir el valor W en el otro sheet. Vamos a llamarlo W initial y al valor B lo vamos a llamar B initial. Estos podrían ser cualquier valor, pero vamos a ponerle, por ejemplo, 0.033 y menos 0.022, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es multiplicar los valores de los ingresos de la columna C por el parámetro W. Vamos a aplicar esto a toda la columna. Y lo siguiente que vamos a hacer es sumarle el parámetro B con la siguiente fórmula. Igual aplicamos a toda la columna. Listo, finalmente vamos a aplicar al resultado anterior la función de activación sigmoide. Vamos a primero definirla aquí en las fórmulas de Google Sheets. Creamos entonces la función. Listo, aplicamos entonces la función sigmoid que acabamos de crear a la columna E. Autocompletamos. Si ya tenemos el valor del resultado de nuestra neurona como una probabilidad entre 0 y 1 de que sea 1, o sea, de que se apruebe el crédito. Ahora lo que vamos a hacer es redondear este valor, digamos lo que son 0.5 hacia arriba, que los coloque como 1 y los que son menores de 0.5 que los coloque como 0, para poder hacer una comparación más precisa con la columna B. Entonces hacemos un round de F. Autocompletamos. Entonces aquí ya podemos comparar el resultado de nuestra neurona y de nuestra red neuronal, ya que solamente es una neurona, contra la data real y poder determinar que también está prediciendo nuestro modelo el resultado. Entonces, para tener un único valor que nos pueda mostrar que también estamos prediciendo los datos, vamos a agregar una columna que vamos a llamar accuracy. Vamos a ponerle ACC. Y en esta vamos a decir que si el valor de la predicción es igual al valor real, que coloque 1 o verdadero, y si no, que coloque 0 o falso. Autocompletamos y entonces ya tenemos, digamos, el accuracy para cada uno de los valores.
vamos a sacar un promedio general de la accuracy que nos permita tener una visión global de esa precisión de nuestro modelo hasta ahora, que todavía no lo hemos entrenado, por cierto. Como mencioné, vamos a sacar el promedio de esa accuracy. Entonces, nuestro modelo hasta ahora sin entrenar tiene una precisión del 55%. Vamos a acomodar un poco estas columnas. Bueno, hasta aquí podemos ver que nuestro modelo está definido por solamente dos parámetros, W y B. Por ejemplo, si yo cambio este parámetro y le pongo 0.035, vamos a obtener una accuracy o una precisión distinta. En este caso podemos ver que mejoró la precisión. Entonces, por ejemplo, aquí también hacemos un cambio y también tenemos una mejora en la precisión. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es hallar estos dos valores de tal manera que podamos tener la precisión más alta posible. Bueno, en este caso porque estamos utilizando esta métrica de precisión. Hay otras métricas distintas que podríamos utilizar, pero vamos a basarnos en esa para el ejemplo, ¿no? Entonces, como menciono, tenemos que hallar los valores que hagan que nuestra precisión sea la más alta posible. Bueno, ¿y cómo es que vamos a hacer esto? Justamente para ello es que vamos a entrenar nuestra red para que vaya ajustando estos dos valores automáticamente para lograr el objetivo que mencioné anteriormente. En este caso tenemos, como mencioné, solo dos parámetros. Los modelos de redes neuronales de Deep Learning tienen millones de parámetros que entrenar, por eso utilizan mucha capacidad de procesamiento. Claramente no se podría hacer en Google Sheet, pero ya que tenemos solamente una neurona y dos parámetros, podemos hacer un ejemplo sencillo para tener la intuición de cómo es que funciona todo esto. Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer el entrenamiento. Bueno, como podrán notar, lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente una composición de funciones, es decir, la salida de una función es la entrada de otra. Y con esta serie de operaciones hemos podido dar una predicción, un resultado en base al ingreso normalizado. Este paso de atrás hacia adelante se denomina forward. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el entrenamiento de nuestro modelo? Lo primero que vamos a hacer es definir una función que nos indique el error de nuestro modelo, el error actual. Es decir, la diferencia que hay entre lo que nuestro modelo predice y el valor real. Esta función de error también se denomina función de pérdida. Hay varias funciones que podemos utilizar para este propósito, pero en nuestro caso vamos a utilizar una que se llama Binary Cross Entropy, que vamos a abreviar como BCE. Lo que va a hacer esta función es comparar el resultado o predicción de nuestro modelo, que sería el valor de F3 de la columna F, contra el valor real de la aprobación de crédito, que sería la columna B, es decir, el valor de approval. Esto nos va a dar un resultado numérico, el cual vamos a tratar de disminuir en cada iteración del entrenamiento. Bueno, vamos a crear nuestra función Binary Cross Entropy para aplicarlo en la columna que va a determinar el error. Por cierto, este valor del error lo vamos a guardar en una variable que se llame f4. Listo, ahora sí vamos a aplicar nuestra función de Binary Cross Entropy en la columna Y. Entonces vamos a comparar el valor real contra el valor de nuestra predicción. Lo que vamos a hacer aquí entonces es autocompletar para todos los demás valores de la columna. Listo, entonces
Aquí ya tenemos el error por cada uno de los ejemplos de nuestro dataset. De igual manera que para el accuracy podemos tener un error promedio por el conjunto, digamos, de ejemplos de nuestro dataset. Entonces sumamos todos los errores y lo dividimos entre la cantidad de ejemplos de nuestro dataset, que es 1000. El error promedio hasta el momento sería entonces 0.69 aproximadamente. Bueno, aquí es donde empieza la magia. Si hemos definido el valor de F4 como el error, y sabemos que este valor de F4 está conectado a F3 y F3 está conectado a F2 y F2 está conectado a B, F2 está conectado a F1 y a W. Es decir, hay una conexión entre F4, el valor del error, y los parámetros W y B que habíamos inicializado con un valor al azar inicialmente. Nuestro objetivo entonces ahora es hallar valores de W y de B que hagan que el valor del error disminuya. Podemos ver, por ejemplo, que si hago un cambio en el valor de W, afecta al error. Igualmente para el valor de B. Bueno, ¿y cómo vamos a saber cómo debemos modificar esos parámetros para disminuir el error? Para ello vamos a hacer uso del concepto de derivadas. Bueno, ¿y por qué vamos a usar derivadas? Pues porque las derivadas, la derivada de una función, nos permite saber cómo es que cambia esa función o el resultado de esa función si hacemos una pequeña modificación en una de las variables de las que depende. Es decir, nos va a indicar si aumenta o disminuye y al ritmo en el que lo hace. Y esta medida, esta derivada, es el valor que vamos a utilizar para actualizar los parámetros de nuestro modelo. Entonces, ¿cuáles son las derivadas que queremos saber? Queremos saber cómo es que cambia el error, es decir, F4, si modificamos el parámetro W, y queremos saber cómo cambia el error, o F4, si modificamos el parámetro B. Entonces, estas son las dos derivadas que vamos a hallar y que vamos a utilizar para actualizar nuestros parámetros. Bueno, ahora, ¿cómo es que hallamos estas derivadas? Como podemos ver, no tengo definida una única función la cual derivar directamente entre ambos valores, sino que tengo una composición de funciones como había mencionado anteriormente, lo cual es una ventaja, ya que usando la regla de la cadena puedo obtener la derivada que quiero simplemente calculando las derivadas intermedias y multiplicándolas. Y digo que es una ventaja porque estas derivadas son bastante simples de calcular, ya que son derivadas de operaciones básicas, que al multiplicarlas nos dan el equivalente de derivar la función compuesta completa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular la derivada de F4 respecto de F3, es decir, cómo cambia F4 si cambia F3, la derivada de F3 respecto de F2, la derivada de F2 respecto de F1, la derivada de F2 respecto del parámetro B, que es lo que nos interesa, y la derivada de F1 respecto de W. Bueno, entonces la primera derivada que vamos a calcular es la derivada de la función de binary cross entropy respecto al valor de F3. Esta derivada se hubiese podido calcular también a través de funciones más simples, pero para ahorrar pasos vamos a calcular la derivada de toda esa función directamente. Vamos a definir una nueva función en Google Sheets. Bueno, ahora vamos a aplicar la fórmula que acabamos de crear de nuestra función derivada en la columna L. Buscamos el valor real y el valor de la predicción del modelo. Listo. Autocompletamos y aquí ya tenemos los valores de la primera derivada. Siguiendo pasos hacia atrás, lo que nos toca ahora es calcular la derivada de la función sigmoide respecto de F2.
De igual manera, esta función sigmoid está compuesta por operaciones más básicas y hubiésemos podido calcular las derivadas de esas operaciones básicas y multiplicarlos, pero para ahorrarnos pasos vamos a calcular la derivada de esta función directamente, así que vamos a crear una nueva función para esta derivada. Bueno, ahora igualmente como antes, vamos a aplicar esta función en la columna m. En este caso solo tiene un solo parámetro de entrada, que sería el valor de f2. Y autocompletamos. Para calcular la derivada de f2 respecto de f1, como podemos ver, esta función es simplemente una suma, es decir que al derivar va a quedar una constante y va a ser en consecuencia 1, tanto al derivar de f2 respecto de f1 como al derivar f2 respecto de b. Entonces, en ambos casos el resultado simplemente va a ser 1. Vamos a completar ambas columnas con ese valor. Y para el caso de la derivada de f1 respecto de w, podemos ver que es una multiplicación. Entonces, al derivar respecto de w se va a convertir en 1 y por lo tanto vamos a tener simplemente el valor de x, es decir, el valor de la columna c. Entonces podemos decir que simplemente este va a ser igual al valor de c3, por ejemplo. Y autocompletamos. Bueno, ya tenemos todos los valores de las derivadas intermedias. Ahora sí, como había mencionado antes, para calcular estas derivadas de aquí podemos hacer simplemente una multiplicación. Para calcular la derivada de f4 respecto de w, multiplicamos 1 por el valor de L3 por M3 por N3 y finalmente por P3, que es donde está el parámetro W. Autocompletamos. Y hacemos lo mismo para la derivada de f4 respecto de b. Multiplicamos L3 por M3 y O3 donde está el valor de b. Y autocompletamos de igual manera. Este cálculo de derivadas que hemos hecho de adelante hacia atrás es lo que se denomina como backpropagation. O propagación hacia atrás. Bueno, listo, ya tenemos los valores de las derivadas, los cuales nos van a indicar cómo es que debemos modificar los parámetros w y b para disminuir el error. Esto lo vamos a hacer en el entrenamiento como tal. Bueno, antes de iniciar con el entrenamiento, vamos a generar una gráfica de las predicciones de nuestro modelo, al igual que hicimos con los valores reales, para hacer una comparación de cuál es la situación actual de nuestro modelo, cuál es la precisión actual y cuán cercana está al valor real o a la función real que queremos estimar. Bueno, aquí hemos generado la gráfica con la data de las predicciones de nuestro modelo y podemos ver que es una step function que tiene un corte alrededor de los 7000. Así que aún no se parece a la data real o a la función real que queremos estimar. Bueno, para comenzar el entrenamiento, al igual que hicimos con el accuracy y con el error, vamos a calcular el promedio de la derivada de f4 respecto de w y la derivada de f4, o sea del error, respecto de b. Aplicamos esta fórmula para la primera derivada y de igual manera para b sacamos el promedio con esta fórmula. Bueno, entonces para el entrenamiento lo que tenemos que hacer es modificar los valores de estos parámetros usando los valores de estas derivadas. Entonces ese cambio lo vamos a guardar en una nueva fila. Vamos a llamar esto wnew y wobnew. Ahí vamos a guardar los cambios. ¿Y cómo vamos a hacer la modificación? Para ello nos vamos a ayudar de otro parámetro o hiperparámetro que se denomina learning rate.
con el cual vamos a controlar la intensidad con la cual vamos a modificar los parámetros. Vamos a colocarlo aquí arriba y vamos a empezar con un valor de 0.01, por ejemplo. Esto se puede ir modificando a través del entrenamiento para obtener mejores resultados. Bueno, y vamos a actualizar los parámetros con la siguiente fórmula. Al parámetro W le vamos a restar la derivada de F4 respecto de W multiplicado por el learning rate. Y en el caso de B hacemos lo mismo. El valor de B le restamos el valor de la derivada de F4 o del error respecto de B, que sería B9, y lo multiplicamos por el learning rate. Entonces, estos serían los nuevos valores de W y de B que harían que disminuya el error, pero esto es solamente una iteración del entrenamiento. Lo que vamos a hacer ahora entonces es hacer muchas iteraciones para que se vayan actualizando estos parámetros iterativamente y vaya disminuyendo el error iterativamente. Vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Acá hay un pequeño error, aquí más bien sería B5, que es el valor de B inicial. Listo. Algo importante que notar es por qué tenemos que restar la derivada. Bueno, sucede que si la derivada es negativa, esto nos indica que con los actuales valores hay una relación inversa. Es decir, que si aumentamos el valor del parámetro, entonces disminuiría el error. Por lo tanto, al restar un número negativo, menos con menos me daría una suma con el parámetro. Por el contrario, si la derivada fuese positiva, quiere decir que si disminuye el valor del parámetro, entonces también disminuiría el error. Es una relación directa. Por lo cual, al restar un número positivo al parámetro, disminuiría el error. Bueno, ya tenemos todo listo para empezar con el algoritmo de entrenamiento y hacer muchas iteraciones para que el modelo empiece a disminuir el error de manera progresiva. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es activar una funcionalidad o una configuración en Google Sheets que nos permita hacer cálculos iterativos. Y vamos a poner que vamos a hacer, por ejemplo, unas 100 iteraciones. Vamos a poner este threshold con este valor para que no nos interrumpa el proceso. Para iniciar el entrenamiento, lo que vamos a hacer es una referencia circular. Los valores nuevos que hemos calculado de los parámetros los vamos a inyectar como valores iniciales para que se haga el cálculo nuevamente con esos parámetros. Entonces reemplazamos esta celda o hacemos una referencia a esta celda y lo mismo con el valor de B, hacemos la referencia al nuevo valor de B. Podemos ver cómo la gráfica del modelo se va aproximando a la real y podemos ver cómo va disminuyendo el error y cómo va aumentando el accuracy o la precisión. Así que vamos a ver que termine el modelo hasta la cantidad de iteraciones que le hemos puesto y ver el resultado final de nuestro modelo. Bueno, la iteración se detuvo aproximadamente a la altura de los $4.000 de ingreso y quedamos con una precisión del 86%. Bueno, hasta aquí hemos construido un modelo súper básico, pero que nos ha permitido tener una intuición de cómo funciona matemáticamente una red neuronal. Claramente Google Sheets no es una buena herramienta para hacer los cálculos porque modelos en la vida real tienen miles o millones de parámetros, para los cuales se hacen muchas operaciones en paralelo, pero la idea en el fondo es la misma.
Bueno, hasta aquí el video, espero que les haya parecido interesante y les sirva en su camino de aprendizaje de redes neuronales e inteligencia artificial. Chao.